los problemas que amenaza a cualquier organización o sociedad humana, sea el caso de la iglesia, sea el caso de la familia, sea una empresa, sea un estado, es uno de los que debe tratarse con la mayor sabiduría. Y ese es el caso que encontramos aquí, una división. David, después de que había regresado en la ciudad y lo vimos con esa generosidad, concediendo favores, ahora es testigo de una insurrección, un intento de revolución, de un golpe, de alguien que quería quedarse con el poder y que era, por lo que podemos intuir, si no de la familia de Saúl, al menos relacionado con él por ser un hombre de la tribu de Benjamín. El reinado de David, por lo que hemos visto en el libro de Samuel, nunca fue muy estable. Así como tampoco lo fue la relación entre Judá, que era la tribu que se encontraba al sur y donde estaba Jerusalén, y las tribus de Israel que estaban al norte. Justo terminamos el capítulo anterior con una pelea o un altercado en que las dos tribus o los dos grupos están discutiendo, las tribus de Israel por un lado y la tribu de Judá por el otro. Este problema seguiría estando presente por mucho tiempo, por lo cual su resolución figura en las palabras de los profetas. Los profetas hablan de cómo el rey que Dios iba a traer iba a lograr unir a las tribus de Israel de nueva cuenta, algo que no pasa con David. Podemos titular el capítulo como David apaga una insurrección. David apaga una insurrección. Y comenzamos con el hombre que se había revelado, este hombre que se llamaba Seba, hijo de Bicri. Él se aprovecha del conflicto con el que terminó el pasaje anterior e incita a Israel para que se separen en ese momento de David. Seba vio esto como la oportunidad para ser rey en Israel. Y por eso les dice, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Una frase que curiosamente se repetiría, o se va a repetir más adelante cuando lleguemos al libro de Reyes, pero va a salir de los labios de Jeroboam. Cuando el reino se vuelva a dividir, con Salomón queda unido otra vez, con Roboam, el hijo de Salomón, el reino se divide. Jeroboam como rey en las tribus de Israel y Roboam como rey en Judá. Este es un problema, como he dicho, que iba a durar bastante tiempo. Por la familia que tenía Seba, que vemos aquí, hombre de Benjamín, podemos intuir que algún parentesco o relación tendría con Saúl, lo cual lo capacitaría o lo posibilitaría a él como para querer tomar el reinado. David ordena, después de esto, que acaben con este hombre. Primero se lo pide a Amasa, a quien había nombrado como su nuevo general, pero este se tarda en responder. Nos dice el versículo 5, que Amasa se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. No sabemos exactamente cuáles serían las motivaciones de Amasa. Quizá la orden no le gustaba, quizá en un principio ni siquiera quería ser general para David. Pero cuando David se da cuenta de que se está tardando, se lo tiene que pedir ahora, después, a otro hombre, pensando en que el problema va a ser mayor que el que se había dado con Salomón. Así que echa mano de Abisai y se cuela allí el invitado indeseado, Joab, este hombre sanguinario a quien hemos visto, ¿verdad?, que su manera de proceder, de resolver las cosas, es siempre querer dar muerte a sus adversarios, un hombre que no conoce la paz. Joab traiciona a Amasa y tenemos esta escena en la que a Joab se le cae la daga. Recuerden, Amasa es el que ha tomado el lugar de Joab
Y Joab muy probablemente en ese momento es motivado por la envidia, por los celos, por el deseo de retomar él el lugar que tenía como general. Así que Joab procede a matarlo con la daga. Y después Abisai queda en un segundo plano, ya no vuelve a figurar mucho, es Joab ahora el que toma la rienda. Uno de los hombres de Joab empieza a decir, quien esté a favor, como dice aquí en el pasaje, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y vuelve a tomar así, suplantando la posición que tenía en un principio. El pueblo sitia a Seba en una ciudad y una lideresa negocia un acuerdo de paz a cambio de la cabeza de Seba. No es un pasaje, hermanos, que nos ayude a avanzar mucho en el libro de Samuel, en cómo ha avanzado esta historia desde que la hemos iniciado, pero algo podemos llevarnos a modo de aplicación de este pasaje. En primer lugar, es claro que el reino de David había sido inestable. Y esto nos enseña algo. Nos enseña que el reino de David era de un carácter preliminar y preparatorio. Preliminar y preparatorio. Suena difícil, pero lo que quiero decir es simplemente esto. Era necesario que el reinado de David estuviera rodeado de traiciones y de reveses, para que la expectativa del pueblo estuviera en el Mesías, el rey que Dios le prometió a David. ¿Qué hubiera pasado si el reino hubiera sido muy estable? El pueblo, hermanos, no habría tenido tan concentrada esa expectativa de cómo el Mesías, el rey ungido por Dios, iba a traer un reino en el que se iba a disfrutar de una paz perdurable, de una justicia que no había en ningún otro reino. Vamos a ver más adelante en el libro de Reyes que esa expectativa aumenta con Salomón. Parecería que Salomón es el Mesías. Al principio, al menos, el reino empieza a prosperar, hay paz en todos lados, los reyes empiezan a dar tributos, ofrendas a Salomón, empiezan a ayudarlo. Salomón construye un templo que sería majestuoso, pero Dios vuelve a repetirles la misma lección. Salomón no era el Mesías. Y los profetas nos enseñan a esperar en el Antiguo Testamento a ese rey que vendría, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, de que el reino de David fuera de un carácter preliminar y preparatorio, también nos dice algo que es relevante para nuestro tiempo. Y esto es que debemos procurar la paz de nuestra ciudad y país, reconociendo siempre que el gobierno humano será imperfecto e inestable. Nosotros también tenemos una expectativa. Ahora, nosotros sabemos ya cómo se llama ese rey, cómo se llama el Mesías, es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos la expectativa de su segunda venida. En el Antiguo Testamento esperaban su primera venida. Nosotros esperamos su regreso. Y al esperar su regreso, reconocemos entonces que aun si tuviéramos a los gobernantes con las mejores intenciones, aun si tuviéramos la mejor configuración en el Senado de nuestro país, con personas que fueran justas, que se conducieran según la rectitud, el reino del hombre siempre será imperfecto. Siempre estará caracterizado por algún mal, de una clase o de otro, sea la corrupción, sea la violencia, sea la injusticia, sea la opresión. Por eso, hermanos, nuestra expectativa debe estar en ese reino venidero. Repito, debemos procurar la paz en nuestras ciudades, como Israel tendría que hacerlo en Babilonia. Debemos orar por la señora presidente, debemos orar por nuestros senadores, debemos orar por nuestros jueces, por nuestros policías. Y podemos ver algo mejor, yo creo, si seguimos orando por eso.
pero siempre, hermanos, será un gobierno, un país, un estado de carácter imperfecto, de un carácter preliminar, apenas una sombra, y en algunos casos una sombra muy mala de lo que será el reino de Dios. En segundo lugar, tenemos aquí también una lección moral en el ejemplo de esta mujer. Una mujer sabia, nos dice el versículo 16, ella se describe a sí misma en el versículo 19 como una de las pacíficas y fieles de Israel. El ejemplo de esta mujer fiel, pacífica y sabia nos recuerda al ejemplo de otra mujer sabia que habíamos visto en el libro de Samuel. Estoy hablando de Abigail, que logra apaciguar un conflicto con su sabiduría. Y eso no es casualidad, hermanos. Ese es uno de los temas que se resalta en el libro de Samuel o se puntúa de una forma u otra. La capacidad que tiene la sabiduría divina para traer paz, para traer unidad, para preservar a los pueblos. Una capacidad que esperaríamos que esté presente en el rey de una manera particular. En el caso de David. Mientras que la sabiduría terrenal, animal y diabólica, como la describe Santiago, trae un resultado opuesto: división, contención y toda obra perversa. La sabiduría, pues, hermanos, en la medida en la que nosotros la poseemos, tenemos la capacidad para apaciguar conflictos, para mediar, para traer unidad, para apagar las contiendas. Y esta es una habilidad deseable para cualquier situación, sea que estemos hablando de la familia, sea que estemos hablando a un nivel de la iglesia, sea que hablemos incluso de los líderes de un estado, de un país. Si habláramos siempre con sabiduría, como dice el dicho, otro gallo cantaría. Sería diferente. ¿Cuántos conflictos podríamos evitar? ¿Cuántos problemas, hermanos, en nuestra familia o en la familia extendida podríamos resolver si tan solo creciéramos más en esta clase de sabiduría? Oremos para que sea así y para que en nuestra iglesia y en nuestras familias podamos reflejar eso. Una voz que hable como la de esa mujer, que sepa cuál debe ser la manera en que hay que proceder, cuál debe ser el consejo para procurar siempre la unidad y la paz. Amén, hermanos.